Muy buen día a todos, sean bienvenidos. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a los maestros que están en sala, el arquitecto Antonio Guerrero Guzmán y el arquitecto Jonathan Gascón Méndez. Y por supuesto a nuestra ponente, la maestra Cristina Cárdenas, de quien les voy a hablar en estos momentos. Bien, ella es egresada de la licenciatura en arquitectura por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en ciencias de la arquitectura en orientación en la conservación de patrimonio, también por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabaja en el registro y documentación gráfica de deterioros y alteraciones presentes en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, con la arquitecta Lisa Noemí Tapia García, arquitectura, construcción, conservación, restauración. También ha trabajado en la Universidad Regional de Los Altos, campus Jalostotitlán, Jalisco, como docente en la licenciatura en arquitectura y en la especialidad en diseño de interiores. También cuenta con la verificación técnica para la identificación, recuperación, conservación, preservación y el resarcimiento de afectaciones de los monumentos históricos colindantes con el trazo de las obras de la línea 3 del tren eléctrico urbano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el CONACULTA. En 2020 fue docente en la Universidad UNIVER en la licenciatura de Arquitectura y Diseño Gráfico. Además, ha brindado asesoría especializada en soldadura SADCB, área de diseño y supervisor de control de calidad, y cuenta con varias ponencias, cursos y diplomados, entre ellos como speaker en el tema intervención y reutilización de arquitectura patrimonial, Universidad Autónoma de Guadalajara, el curso taller de paleografía nivel básico, archivo histórico del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, ponencia el Colegio de Niñas de San Diego en Guadalajara, México, ejemplo de conservación de un edificio patrimonial, en el 16º Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio. Además, ha impartido el curso de conservación de materiales y, bueno, entre muchos otros. Esto es un pequeñísimo resumen de el currículum de la maestra y pues sin más le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, pues gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar con sus alumnos respecto a un tema muy interesante que es la vivienda colonial en Guadalajara. Voy a compartir. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, ahí okay. Se ve. Y ahí ya, así ya se ve la presentación. Así es. Perfecto. ¿Estamos listos? Bueno, como les comentaba, bueno, gracias por la invitación primero, y como les comentaba, bueno, voy a hablar un poquito sobre la vivienda colonial en Guadalajara, que si bien es un tema muy extenso, ya enfocarlo en esto que es la vivienda, espero que a los alumnos les parezca interesante. Y bueno, primero para ubicarnos, ¿qué es esto de vivienda colonial? Pues hay que saber qué es la colonia, ¿no? Hay que ubicar la temporalidad de esto, cómo es que conocemos en la época colonial. Y bueno, la colonia empezó a partir de la conquista de los españoles hasta el primer cuarto del siglo XIX, que fue la independencia de México. Entonces, prácticamente fueron 3 siglos de dominio español en el que se hizo toda esta mezcla de culturas y demás. Así que durante este periodo, el continente, bueno, como se conocía en ese momento, cambió completamente, ¿no? Recibiendo los usos, costumbres y tradiciones y un cambio de vida significativo. Uno de esos cambios más fuertes durante este periodo que se llevaron a cabo fueron, sin duda, el mestizaje y la evangelización. Estos dos sucesos, creo yo, bueno, hubo muchos más, pero creo que estos fueron como los más fuertes, digamos. ¿Tú también? Y por ende, perdón, ¿me hablan? ¿No, verdad? No, una disculpa, maestra. Uno de los profesores entró con micrófono abierto. Una disculpa.
No, perdón. Bueno, entonces estos dos sucesos evidentemente influenciaron a la arquitectura en ese momento, desde el partido arquitectónico, los materiales, el sistema constructivo y demás. Bueno, ya que nos ubicamos en esta temporalidad, ya sabemos que estamos hablando sobre la colonia, bueno, ahora vamos a ubicarnos un poquito de la ciudad de la que nos vamos a referir, que es Nueva Galicia. Recordemos que Guadalajara o Nueva Galicia tuvo 4 fundaciones previas antes de la definitiva. La primera fue en Nochistlán, la segunda fue en Tonalá, la tercera en Tlacotán, hasta que finalmente en 1542 se funda de manera definitiva la Nueva Galicia o Guadalajara en el Valle de Temajac. Bueno, si bien no tenemos o no existen planos del siglo XVI en el que sepamos exactamente cuáles eran las manzanas o digamos el sembrado de manzanas en ese momento, lo que sí sabemos es que la traza era una traza andamero con orientación norte-sur, oriente-poniente, y bueno, estas manzanas, las manzanas, digamos, centrales o principales, estaban destinadas propiamente para la plaza, para la catedral, o bueno, las iglesias, para las casas consistoriales, y era como el centro de poder de la ciudad, ¿no? Seguido, digamos que de manera como radial, de casas de familias adineradas y seguido de habitantes de un menor estatus social. Bueno, bueno, los habitantes había como esos pueblos de indios que de cierta manera como que flanqueaban o rodeaban la ciudad y eran 3 pueblos. Al sureste se encontraba San Sebastián de Analco, que era formado por indios tecuesques y cocas, que venían desde Tetlán traídos por los franciscanos. Hacia el sureste se encontraba Mexicalcingo y al norte San Miguel de Mezquitán, también estaba formado por indios tecuesques. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo es que se planteó la ciudad o cómo empezó pues, su traza y la manera en que empezó como a hacer este sembrado de viviendas, ahora vamos a ubicarnos para saber entonces cómo es que estaban dispuestas estas manzanas. Las manzanas primigenias o las manzanas fundacionales tenían una forma cuadrilonga que estaba dividida en 4 solares, esto es como 4 casas por manzana. Ok, bueno, teniendo esta información, digo, vamos como del macro a algo ya más específico, sabemos que la arquitectura responde a las necesidades del usuario, ¿cierto? Entonces, los nuevos habitantes, bueno, bueno, eran españoles, tenían unos usos y costumbres, entonces ellos empezaron a construir sus casas de acuerdo a sus necesidades, a hacer terrenos muy grandes y al tener ellos necesidades que obviamente nosotros ahorita ya no tenemos, su partido arquitectónico, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una casa, era un partido arquitectónico muy grande, en el que contaba con un zaguán de ingreso, que era lo suficientemente amplio para que pudiera, esta es una fotografía de ahí del lugar, para que pudiera caber, bueno, en su momento las carretas, para que pudiera ingresar los caballos. La disposición de la casa era en torno a un patio central, con salones dispuestos alrededor. El área de comedor y cocina quedaba un poco más hacia el fondo, pegado a la huerta, que sería esta, y en la huerta pues había animales de granja, también tenían de repente ahí sembradíos o digamos para su consumo inmediato, y el área para los sirvientes, ¿no? O los criados. En esta casa, bueno, esta casa desgraciadamente ya es un estacionamiento como muchas aquí en la ciudad, solamente se conserva la primera crujía y podemos, por detalles que encontramos aquí al interior, determinamos que esta parte, aquí es el límite de la manzana, esta parte también formaba parte del totalidad de la finca, tenía probablemente 3, probablemente 4, 5 patios o más, que le daban ventilación, iluminación y bueno, eran espacios muy grandes porque recordemos que también las familias eran numerosas, ¿ok? Bueno, este es uno de los ejemplos, como estos, pues evidentemente hubo muchos, casas de este tipo, ya es muy difícil encontrarlas, por lo menos en su totalidad. Tenemos otro ejemplo, esta casa probablemente fue un mesón al inicio, tenía el zaguán de ingreso con un patio central y salones dispuestos alrededor,
al fondo contaba con una huerta. Con el paso del tiempo, las necesidades tanto del propietario o de lo que se requirió en ese momento hizo que fuera necesario construir una otra sección de cuartos y un segundo piso. Esta casa se adaptó como vecindad, digamos que todos los cuartos o los salones tenían la disposición idónea para que funcionara como una vecindad. Entonces, cuando se construye la segunda planta en lo que fuese la huerta, se construye también un segundo nivel. Por eso es que luego las alturas en relación con la azotea ya hay, son distintas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la fachada. Esta casa, bueno, podemos ubicarla fácilmente. Está frente al templo de San Diego de Alcalá por la calle Garibaldi. En este momento en el que se hizo este levantamiento había la puerta principal y tenía 2 puertas como accesorias en cada extremo. Ahorita estas puertas se convirtieron en ventanas y bueno, pues es una casa que si bien su traza original o su partido original todavía es fácil leerlo, ya ha sufrido varias modificaciones. Bueno, esto es como a grosso modo las características de casas coloniales, pero vamos a ver las características físicas o cómo podemos identificarlas. Bueno, contaban con muros altos. Aquí vemos la escala, aquí tenemos una persona, vemos la escala. Las casas contaban con muros altos, el predominio del macizo sobre el vano, esto es, que los vanos son muy pocos en relación a toda la fachada, digamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Había columnas o pilastras esquineras, que las tenemos aquí. Algunas tenían como figuras religiosas, de cierta manera, para consagrar la casa. Los muros eran de adobe y de cantera, porque utilizaban el material que tenían muy a la mano, ¿no? Aquí había muchísimo material para fabricar adobe, bueno, hacían sus casas con adobe. Existía mucha cantera, bueno, se utilizó mucho la cantera amarilla, que bueno, la cantera, como ahorita sabemos, ya se acabó la cantera amarilla. Los cerramientos eran rectos, algunos todavía podemos identificar casas del siglo XVI o del siglo XVII con inscripciones. En este caso tenemos 2 ejemplos que dice Ave María y era como el saludo para llegar a una casa, ¿no? Tú llegabas a Ave María, bueno, sin pecado concebida, y era también una manera de consagrar la casa. Las herrerías eran de hierro forjado, muy simples. Por ejemplo, aquí vemos una herrería en una escalera, vemos los remaches. Los remates en muro eran con cornisas de cantería o ladrillo muy, muy sencillas. Las techumbres eran rectas, estaban formadas por vigas de madera, bueno, terrados con vigas de madera, tejas de barro, o en algunos casos todavía podemos encontrar el tejamanil, que el tejamanil son estas como láminas muy delgadas de madera que las hacen como un entretejido, como si fuera un petate más o menos. Se colocan sobre las vigas de madera y posteriormente se coloca el terrado y bueno, después el piso de barro y etcétera. Bien, bueno, conforme la ciudad va creciendo, los terrenos de reserva, si recuerdan, estaban las manzanas fundacionales, después las manzanas de familias adineradas y luego las un poquito menos. Dentro de estos terrenos había terrenos de reserva destinados para la construcción de vivienda, pero la ciudad fue creciendo, fue disminuyendo el terreno de reserva, también se encareció, entonces tuvo que haber una manera para poder heredar ya sea a sus hijos o a sus familiares. Entonces se ideó que la mejor manera, digamos, la más económica o la más fácil, era subdividir la casa, ¿no? Básicamente tomaban el patio como eje divisorio y así podían dar como de manera equilibrada ventilación e iluminación, ¿no? Les puse, bueno, aquí tenemos este ejemplo de esta casa, que, bueno, sí es como hay que hacer un trabajo de observación porque podemos ver, por ejemplo, aquí la cornisa. En algún momento esta casa continuaba hasta el final de la calle, tenía la cornisa, vemos aquí la puerta principal, por aquí se asoma un vano. Evidentemente esta casa, lo vemos incluso por los colores, está subdividida en 4. Incluso este predio, bueno, se perdió y bueno, ya tiene una construcción muchísimo más moderna, ¿no? Este tipo de prácticas
es muy común y les digo, por eso es que a veces nos cuesta tanto leer este tipo de viviendas en el centro. Pero bueno, un día, una caminata, podemos hacer un trabajo de observación y las podemos encontrar. Bueno, les puse este ejemplo que si bien no corresponde, porque esta casa está, todavía es la que les acabo de mostrar, la vecindad Garibaldi, todavía la podemos encontrar íntegra, no corresponde a este ejemplo, pero me pareció muy atinado para poderles explicar esto que les hablaba de subdividir la casa de manera equitativa, ¿no? Por ejemplo, esta era la casa original con el patio central, se hacía como esta división justo al eje, el vano al ser muy amplio permitía que se dieran 2 vanos, o si no, bueno, pues se ampliaban y ya podían tener las 2 casas accesos bastante generosos. Y por ejemplo, esta casa, hay 2 teorías. Una, que en un momento fue parte una sola casa, y aquí podemos ver cómo es como esta casa como espejo. Y bueno, obviamente se tuvieron que hacer adecuaciones en la distribución interior para que la casa tuviera las mismas dependencias una y la otra, ¿no? O bueno, pudo haber sido una subdivisión de este tipo que les menciono, o a lo mejor en este caso sí se pensó en que fuera una casa espejo. Pero bueno, esto es, creo, una manera muy fácil de entender cómo es que la subdivisión en este tipo de casas se dio, ¿no? Bueno, otra práctica muy común, cuando ya subdividieron y bueno, todavía había necesidad como de hacerse de más espacio, aparecieron los segundos pisos. Y luego aquí en este tipo de casas podemos ver ejemplos como estos, que nos parece como un poco raro que en la segunda planta como que no tiene como que la misma, no sé, como que no tiene una simetría, no tiene como que mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la altura, pero el vano como que no me corresponde a donde podría estar en la segunda planta. Además, bueno, esto fue porque las viviendas fueron creciendo, digamos que se le fueron como adecuando este tipo de cuartos. Entonces, bueno, una manera de cierta manera como integrarlo, pues encontramos estos motivos, ¿no? Incluso simplemente así, con los remates muy sencillos. Y bueno, eso fue como una práctica común. Digamos que aquí ya empezamos a tener también influencia como más, como influencia barroca. En este caso podemos también encontrar las pilastras o las columnas adosadas, que aquí funcionaron perfecto porque sirvieron para colocar los balcones con estas cornisas gruesas y bueno, digamos que toda la casa se integra de buena manera, ¿no? Bien, como les decía, ya un poquito con influencia barroca, podemos encontrar casas con molduras más elaboradas, los cerramientos, como les comentaba, también con inscripciones, la carpintería y la herrería, ya con un trabajo como con más detalle, como con más decoración. Esta casa también me parece que es un ejemplo muy interesante, bueno, de tristeza porque evidentemente al ser una casa que todavía podríamos conservarla, ya ha sido subdividida de muchísimas maneras y la podemos ver por los cambios de colores. Aquí, por ejemplo, esta casa continúa un poquito hacia la izquierda. Maestra. ¿Se vio o también, o lo vuelvo a explicar? Si pudiera, por favor, volver a explicar. Ok. Porque no Bien. estamos... Sí, está bien. Bueno, como les decía, aparecieron los segundos pisos y podemos encontrar que casas como, que bueno, evidentemente en un momento fueron de un solo piso, vemos como este tipo de agregados un poquito desfasados, como que no tienen simetría, como que perdemos un poquito la escala y demás. Y aquí los balcones eran sostenidos, bueno, las pilastras, estas que ya vimos, las pilastras y las columnas adosadas en las esquinas, funcionaron también como para integrar los balcones, ¿no? Aquí este balcón está sostenido por cornisas gruesas y la herrería también pudo haber sido más sencilla o ya un poquito más con diseño barroco, un poquito más elaborada. Bueno, les digo, ya con un poco más como de influencia o tendencia barroca, encontramos molduras más elaboradas, los herramientas también, la carpintería y la herrería, con unos motivos un poco más, con más a detalle. Les explicaba el caso de esta casa en particular. Podemos ver que tiene la cornisa, que tiene estos detalles de cerramiento, la pilastra esquinera, pero con el paso del tiempo también sufrió la subdivisión. Y bueno, aquí hubo unas subdivisiones
a lo mejor poco agraciadas como esta, donde vemos evidentemente que se le construyó un segundo piso, porque bueno, las casas al contar con tanta altura, pues sí que les da para al interior construir otra planta, ¿no? O bueno, hacer como estos tapancos y bueno, tener 2 niveles al interior de esta casa, pero bueno, pues aquí evidentemente se perdió la escala, la vemos como rara, ¿no? Estas ventanas pues hace que se pierda la armonía que en algún momento tuvo, la unidad que en algún momento tuvo esta casa. Esta la podemos encontrar en Manuel Acuña y esta calle, si mal no recuerdo, es González Ortega. Es muy interesante, cerca del barrio del Santuario. Los interiores de las casas también, por ejemplo, en este caso eran zaguanes amplios, como les comentaba, permitía el ingreso para la carreta, para el caballo. Tenemos ya molduras al interior también un poco con más detalles, las columnas, etcétera. Y aparecen las gárgolas con motivos bélicos. Los motivos bélicos era como un honor para la gente que tenía algún rango no sé, en esta cuestión como militar o una cosa así. Entonces ellos tenían estos motivos en sus fachadas y era una manera como de mostrarse, ¿no? O sea, nosotros, o mi familia o el hombre de la casa, trabaja en esto, o es el capitán, es el general, etcétera, etcétera. También aparecen las gárgolas con detalles fitomorfos o zoomorfos. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que es un leoncito, se la podemos encontrar en el ex claustro de San Agustín. Bueno, con el paso de los años, ya a principios como del siglo XIX, y como resultado de la creación de la Real Academia de San Carlos, bueno, se pone como, digamos, de moda un poco que traen como estas influencias europeas por implementar los tratados de Viñola, por esta, ¿cómo decirlo? Como regresar con la arquitectura grecorromana y renacentista, ¿no? Con los órdenes clásicos. Entonces, esto comenzó a influir de tal manera en la arquitectura y, bueno, en la vivienda. Si bien no era como práctico demoler y volverla a hacer, lo que sí pasó es que empezaron a modernizar las casas. Entonces, partimos de casas que tenían cierta distribución y ciertas características en la fachada, comenzaron a hacer remodelaciones, ¿no? Empezaron a aparecer más vanos en las fachadas, empezaron a aparecer las balaustradas sencillas, pero empezaron a aparecer balaustradas en el remate de las casas. En este periodo, aparte fue muy común que, por ejemplo, las iglesias que eran de características barrocas se empezaban a modernizar. Por lo tanto, nuestras iglesias, no sé, llámese Santa Mónica, bueno, por mencionar solo alguna, los altares ya son completamente de estilo neoclásico. Esto fue, como les digo, fue una práctica muy común y bueno, también se ve reflejado en la arquitectura civil. Aquí vemos otro ejemplo de intervención, bueno, muy mal lograda, porque aquí también se hicieron 2 niveles, pero bueno, pues aquí podemos ver un poco cómo se empezó con el diseño de la balaustrada y demás, ¿no? Bueno, algunas características de esta arquitectura. Bueno, perdón, el partido arquitectónico realmente no cambió tanto porque las necesidades eran básicamente las mismas, ¿no? Probablemente ya no era tan común el uso del caballo para muchas personas, al ser casas más pequeñas, bueno, pues ya no tenían como mucho espacio, pero básicamente el partido era el mismo, el zaguán con salones, con un recibidor, salones dispuestos en torno a un patio central, la cocina, el comedor, el área de los servicios en la parte de atrás. Y aquí tenemos un ejemplo. Vemos que ya los vanos son más, prevalecen, digamos, sobre el macizo de la fachada, ¿no? Y bueno, una de las características de las viviendas neoclásicas, bueno, de estilo neoclásico, es que aparecen en los entablamentos, aparecen los pretiles, las cornisas y tenemos un arquitrabe, ¿no? Las pilastras adosadas con su fuste y su base. Y tenemos otra casa con tendencia neoclásica. Por ejemplo, aquí tenemos el entablamento con el pretil, igual la cornisa, el arquitrabe. En segundos pisos o en segundas plantas, la herrería ya era un poquito como más
con un diseño un poco más sencillo, como digamos que entre elaborado, pero diseños como más esbeltos, ¿no? Sostenido por cornisas también muy sencillas, las pilastras adosadas, que esto daban como un poco más de idea de composición. Podemos ver en este ejemplo que hay como simetría, ¿no? Las pilastras van dando como cierto ritmo en el diseño de la casa. Tenemos el rodapié abultado. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos en casas de una sola planta. Las pilastras adosadas que marcan el inicio y el final o delimitan de cierta manera la casa. Bueno, aquí también aquí antes había una ventana, bueno, pues también se subdividió, se abrió un vano. Las ventanas de carpintería aparecen con tableros con diseños, digamos, un poco como rectangulares o cuadrados y aparecen los postigos. Esto lo que hacía es que permitía, bueno, sí tener la ventana cerrada para mantener, no sé, el frío o el calor, pero al abrir los postigos permitía el ingreso de la luz. Y bueno, pues como resultado de tanta subdivisión, esto de que de repente la casa se empezó a dividir y bueno, empezamos a vender una parte, etcétera, etcétera, tenemos como resultado una lotificación irregular, que el caso es, por ejemplo, una muestra es esta manzana que les pongo, en el que se han dado casos en el que ya tenemos corazones de manzana, como por ejemplo este lote, que ya no se pierde el acceso, definitivamente no sabes cómo podemos ingresar a la parte central de la manzana, o algún lote que quedó como ahí perdido entre tanta subdivisión, ¿no? Y bueno, ya para terminar, una pequeña reflexión, conocer y entender la historia de este tipo de viviendas es una manera mucho más fácil para reutilizarlas y adaptarlas a los nuevos usos. De esta manera podemos ser respetuosos con sus materiales y con su sistema constructivo. Y bueno, pues por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias, maestra. Sí, vamos a dar unos minutos para que los chicos de Proyecto 1 hagan sus preguntas y su participación en el foro de dudas dentro del Classroom de la academia. En lo que hacemos, o más bien en lo que los alumnos hacen su participación, no sé si alguno de los profesores que están presentes quisiera hacer alguna aportación o algún comentario al respecto. Bien, tenemos ya nuestra primera pregunta en uno de los chats. Dice, ¿cómo podemos diferenciar, hablando en planta arquitectónica, la arquitectura colonial de la arquitectura ecléctica o tradicional de Guadalajara? Pues aquí hay un tema, bueno, el eclecticismo lo vieron la clase pasada con el doctor Alcántar, ¿cierto? Realmente la diferencia en planta no es mucha, porque bueno, no es que llegar el ecléctico y de repente pum, dejamos de tener construcciones con estas tendencias neoclásicas, ¿no? Como les comentaba, toda esa adaptación, la arquitectura está hecha para sus habitantes, y obviamente con el paso del tiempo se van dando estos ajustes. Realmente no, creo que no habría una manera como de, al ver la planta, decir, esta es ecléctica, esta es neoclásica, esta es barroca. No podría ser así, más bien se trata como en el estilo, se trata en la fachada. Ok, muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bien, Alan nos pregunta, ¿de dónde viene este modelo o cómo llega aquí a Guadalajara? ¿Cuál modelo colonial? Me imagino, porque no lo menciona. Como les explicaba, al momento de llegar los españoles, bueno, nosotros somos una mezcla completamente de las costumbres españolas, ¿no? Entonces, es el resultado un poco como de toda el sistema, o ¿cómo decirlo?
cómo construían ellos sus casas o la distribución que ellos tenían. Ellos llegaron, eran españoles y obviamente querían implementar, por eso es que era la Nueva España, la Nueva Galicia. Ellos querían de cierta manera traerse su ciudad natal, su país natal aquí. Entonces respondió básicamente a la manera en la que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alejandro nos dice, ¿la distribución de espacios en algún momento respondía a la gráfica solar? A la gráfica solar. A la orientación, me imagino. Pues la traza sí estaba ubicada norte-sur, entonces partiendo de eso, bueno, el solar donde te tocara, pues no habría como mucha manera de como ahorita, ¿no? Que a lo mejor podemos propiciar que si las habitaciones quedan en el norte o en el sur, etcétera, ¿no? La verdad es que eso, bueno, al menos yo nunca me he enterado que alguna casa en particular esté como diseñada así, porque las manzanas, bueno, las manzanas ya estaban definidas y los solares simplemente fue como la consecuencia a la subdivisión de la propia manzana, ¿no? Seguramente alguna hacienda sí que pudo haber tenido este tipo de diseño, porque pues sí tenía la libertad en el terreno donde se construyó para poder construirla con esos criterios, pero no, honestamente creo que no sería el caso aquí. Son todas las dudas y toda la participación que tenemos en el foro. También en los chats particulares de los grupos con los alumnos tampoco tenemos participación. Entonces, pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Agradecemos que nos haya podido compartir estos conocimientos y esta presentación el día de hoy. Sabemos que está muy ocupada, pero muchísimas gracias por brindarnos minutos de su tiempo y pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esta sesión, como todas, se graba y se sube al canal. Y si hubiera algún comentario extra, porque nos ha pasado, no sé si tuviéramos la posibilidad de mandarle las preguntas y que nos las pudiera contestar. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Pues gracias por la invitación y pues también qué bien que tengan este interés para que los jóvenes que están apenas aprendiendo esto de la arquitectura vean que el trabajo del arquitecto va más allá solamente diseñar construcciones nuevas, ¿no? Los arquitectos podemos ejercer en muchas áreas y la conservación es una de ellas y es muy interesante. Entonces, dense la oportunidad también de conocer un poquito sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Adiós.